Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Pláticas Matrimoniaguis. Como José Luis me obliga a decir esto. The Very Nice y Cometa. 15 episodios, Berenice, y no puedes decirlo bien. No. Como están escuchando, hoy nos queremos remontar a nuestra infancia, pero muy infancia, porque nos llegó la nostalgia de este tipo de caricaturas, de estas caricaturas que a lo mejor ya se nos están olvidando y queremos nuevamente retomarlas y recordarles a ustedes cómo era nuestra niñez cuando veíamos estas caricaturas. ¿Qué dices, Cometa? Así es, Bere. Buenas noches, amigos, buenas noches, familia, podescuchas, nueva gente que nos escucha. Bienvenidos a otro episodio más de su podcast de Very Nice y Cometa y sus pláticas matrimoniales. Ay, sí te salió a ti. Óyeme. Así es, como dice Bere, en estos días Bere y yo platicando de nuestras cosas matrimoniales, empezamos a ver un video y como que nos llegó la nostalgia. De hecho, Bere fue la que sugirió este tema. Porque sí es cierto, de repente las caricaturas, cuando oyes una canción, cuando ves una caricatura, cuando ves un post-it o una calcomanía de una caricatura que tuviste en la infancia, pues te hace recordar eso, tu infancia. Donde dices tú en los memes actualmente, cuando éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Siento que yo soy, así como tú también, somos fans de recordar, de ver las caricaturas, de platicar con nuestros hijos de las caricaturas que veíamos, que incluso hasta se burlan a veces, ¿no? De, ¿eso veían ustedes? Así como que, pues sí, eso era lo que veíamos. Pero sí, así como la canción que escucharon ahorita, no sé. Recuerden que este es un podcast, es algo para que escuchen. Y queremos irnos de la mano en ese viaje al pasado. Transportarnos a la nostalgia de algunas caricaturas que seleccionamos. Digo, hay muchísimas caricaturas. Estuvimos platicando y estuvimos viendo que hay muchas caricaturas que incluso ya ni nos acordábamos nosotros, ¿verdad? Cuando estábamos haciendo la lista, yo me acuerdo de eso. Y eso es lo que queremos tratar de transmitir en este podcast. Que sientan la magia de escuchar una melodía y recordar. A lo mejor algunos van a decir, yo me acuerdo de esa canción, pero no me acuerdo qué caricatura era. Simplemente la melodía que escuchemos nos va a transportar, ¿o no, Veré? Sí, de hecho, pues tú lo ves, estábamos más bien recordando y viendo que tú como niño veías unas caricaturas y yo como niña veía otro tipo de caricaturas. Pero al igual yo también las veía porque tenía a mi hermano chiquito y mi hermano siempre decía, no, hay que ver caricaturas que a mí me gusten. Entonces empezábamos a ver ese tipo de caricaturas. Pero ahora que lo estoy recordando, me transporto a esos momentos y hasta recuerdo exactamente dónde estaba sentada con mi hermano viendo este tipo de caricaturas, que a lo mejor estábamos viendo que son de 1966, 1976. Por ejemplo, esta que vamos a poner, escuchen cuál es. Y esta es de 1960. Desde el principio van a saber a cuál nos referimos. ¿Ya supieron cuál es? Ese es un clásico. De hecho, hasta mis hijos también la han visto y cuando la escuchan ya saben cuál es. ¿Ya supieron cuál es o les decimos? The Flintstones, Los Picapiedra. Y ahí estamos escuchando el intro de entrada, bueno, el intro de la caricatura y el de salida, la melodía de salida, que es exactamente lo mismo. Pero en su imaginación deben de estar recordando las escenas de lo que veíamos cuando nos ponían esas caricaturas. No sé, creo que esa fue de las caricaturas que... Pues yo creo que eran hasta de nuestros papás, ¿no? No, y lo padre de esta caricatura, no sé, digo, en nuestra época, como niños que éramos y en la época que vivimos en los 80s, acuérdate que veíamos lo que había.
no podíamos escoger. Ah, no, era ¿No? lo que te ponía el... Lo que te ponía la tele, Ajá. digo, los que tenían la fortuna de tener una tele. Yo me acuerdo que esta caricatura en mi Ay, sí familia. teníamos, y no éramos tan rucos. No, deja de lo rugo. La tele era un lujo. O sea, Sí, yo me pero acuerdo más que- bien eso era de nuestros papás. Nosotros Sí. sí ya teníamos tele. Sí, pero yo, por ejemplo, me acuerdo, y mi mamá que va a estar escuchando este podcast con mi papá, recuerdan, nuestra primer tele fue una tele en blanco y negro. Entonces, muchos, fresitas que crecieron con tele a color, yo no. Yo teníamos una tele blanco y negro, que me acuerdo mucho que a lo mejor a muchos les pasaba, que eran de esas teles que eran de perilla. Que para cambiarle, digo, tenía creo que nada más 13 canales o algo así. Y tú agarrabas la perilla y le ibas dando vuelta hasta encontrar el canal que tenía, Sí, que pero agarraba. oye, Pues. cuando se descomponía la perilla, ¿con qué lo agarrabas? Tenías que agarrar, o sea, era de rifarnos los hermanos. Cámbiale tú, no, cámbiale tú, ¿por qué? Porque le agarrábamos con unas pinzas, las pinzas estaban, digámosle, pelonas, no tenían ningún material aislante. Y le tenías que mover, Y porque te daban toques. pero es que la perilla ya se había roto, como era de Ajá. plástico y con el uso se quebran Ujú. o se quebraban. Y al momento que se quebraban, pues no había otra manera y pues tú querías cambiarle, porque estaba el 2 y O el 5 en mi Ujú. caso. Sí. Y eran esos dos canales los que más se ven. Y luego estaba Imevisión, que era aburrido antes de, bueno, en esta época de la que estamos hablando. Entonces agarrábamos las pinzas y pues para que no nos diera toques le envolvíamos un trapo. Entonces con el trapo envuelto ya agarrabas y pues era el valiente que le agarraba y al momento de darle vuelta, pues como era un fierro, la parte pelona de la perilla, le dabas vuelta y si lo hacías bien, pues ya le cambiaste. Y si no, pues los toquesotes que te daban. No sé, ¿qué otra caricatura te acuerdas? Otra de las más viejas también, ¿sabes de cuál me acuerdo? De Popeye el Marino. Y luego en esa te acuerdas, de Oliva, Ajá. de que parecía Capulina. Yo me afiguraba que era como Capulina. Brutus. Brutus. A mí se me afiguraba como que era Capulina. Y ese también, se me hace que es una del tiempo de mi papá, porque mi papá, cuando pasaban los episodios, él también se sentaba a verla con nosotros. De hecho, hasta nos decía, sí, les voy a traer para que se hagan fuertes también, Sí, para nosotros querer ser como Popeye, porque Popeye se comía ¿qué? espinacas. Sus espinacas. Y tú te comías tus espinacas y era una manera de incentivar a los niños a que comieran algo nutritivo, porque las espinacas te ponían los conejotes de Popeye y los brazotes y con eso podías salvar a la flaca de Oliva, ¿no? Referente a esa caricatura, yo como que ahora de grande recuerdo que me dijeron que no eran espinacas, que era, se echaba unos de mota, ¿no? ¿Quién te dijo eso? Estás arruinando mi infancia. No sé, Escucha. no sé quién me dijo, pero sí me dijo, que era lo que se tomaba, lo que fumaba, Ajá. era algo de mota, y no lo hacían creer como niños que eran espinacas. Pero ahí, no. Ahí en la etiqueta de la lata que sacaba decía espinacas. Decía espinacas, o sea, no decía mota, no decía... No, claro que no lo iba a decir así literalmente. Pero ¿de dónde le salían también de la pipa esa que traía, no? Entonces como que, bueno, yo eso de grande lo supe. Realmente no sé si sea verdad o sea solamente algo que la gente ya fue divulgando y diciendo, ay, esto es lo que es, y no era cierto eso, ¿no? Pues a lo mejor era para de alguna manera satanizarlo, ¿no? Pues sí, ya más bien Pero sí, esa es una de las caricaturas más viejas que me acuerdo. Y te digo que mi papá se sentaba con nosotros a verlas. También, ¿sabes cuál otra? La de Félix el gato. También era una de esas caricaturas que también se me hacía muy, muy vieja. Uy, sí. ¿No? Félix el gato era... Ay, ¿de qué año era? Necesito buscarlo, pero sí era de esas muy viejas también, de esas caricaturas antiguas. Y bueno, esa también siento que era del tiempo de mi papá. Pero también nos tocó pues que a nosotros en los 80s eran también las caricaturas que nos ponían a nosotros. Aunque fueran de los de 60
o del tiempo de mi papá y de mi mamá, estas caricaturas nosotros todavía las llegamos a ver. O escucha. Félix el gato. ¿Te digo de qué año es? ¿De qué año? 1936. Ay, no es cierto. ¿Esa es la más vieja entonces de todas? Eso que estamos escuchando era la manera en la que anunciaban antes, pues era una orquesta. Hoy, los episodios. Órale. Sí, yo me acuerdo que esas caricaturas del gato Félix, creo que había un intro donde él llegaba chiflando, ¿no? No sé si Sí, te acuerdas. sí. Aparte el gatillo se veía muy limpio, ¿no? Como muy estilizado. In the fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much yourself. Era un clásico, Félix el gato. Era un clásico. ¿Sabes de quién me acordé también ahorita? ¿De qué? ¿De cuál otra caricatura? Hace rato que hablamos de los Picapiedra. Me acuerdo que esa caricatura, algo que se me hacía muy curioso era que cuando corrían, no sé si nunca te fijabas de niño, pero la parte de atrás siempre era la misma casa. Se iba corriendo en la calle Pedro Picapiedra y era la misma casa atrás. Sí. Boom, boom, pasaba. Pero por la misma forma de cómo hacían los dibujos animados, ¿no? Sí. O sea, Sí, pues era muy rudimentario, muy... La animación de esa época. Y por ejemplo, había otra caricatura dentro de los Picapiedra que tenía su superhéroe, no sé si te acuerdas quién era. Ah, sí, ese también, ese también me gustaba, ese mono. A ver si se acuerdan cuál es. El Capitán Cavernícola y su hijo. ¡Capitán Cavernícola! ¡Hijo! Ese me encantaba, digo, porque al final pues, yo soy fan de los superhéroes. Y el Capitán Cavernícola era un superhéroe para mí. Sí, que a veces no le salían las cosas, pero nunca le salían al final, las cosas al pobre. De cuentas él se sentía superhéroe, pero parecía como el tío Cosa, ¿no? Ah, era como el tío Cosa con superhéroes. Sí, ¿verdad? Con superpoderes, perdón. Sí, como que siento que era como el tío Cosa. También quiero que hablemos de... Escúchame, a ver si sabes cuál es esta. Es una caricatura que yo no sabía que hicieron muy poquitos episodios. Esta. Ah, sí. ¿A poco no te transportas a tu infancia cuando escuchas esto? ¿No? ¿Tú no? Sí, yo sí me transporto. Y de hecho, pues todo el mundo se identifica con Benito, ¿no? Hola, don Gato. Y porque era la voz del Tata, ¿no? Era el Tata, exactamente. Digo, para Jorge los que Arbizu, somos el Tata. los que somos de la época. Y además, digo, eso ya sería para hablar en otra ocasión, pero todas las voces que el Tata hizo, Sí, muchas. o que había actores que se tuvieron que hacer actores de doblaje en ese momento. Bueno, no viene al caso, o bueno, sí de alguna manera, pero yo estaba leyendo el otro día que, por ejemplo, ¿te acuerdas de la película de El libro de la selva? Sí, Que Balú, ¿quién era la voz de Balú? Tintán. Tintán. ¿Tú sabías que el mismo Walt Disney lo escogió a él para que fuera la voz en Latinoamérica para su personaje? Sí, creo que sí. Bueno, aparte Tintán es uno de mis personajes favoritos. Claro, y es un personaje icónico de la época de oro del cine mexicano, pero que además, el hecho de que él mismo fue, hay un reportaje por ahí en el Universal donde cuentan toda la historia de cómo fue que Tintán recibió la noticia y cómo él agradeció directamente a Walt Disney por haberlo escogido para hacer ese personaje, porque aparte el personaje a él le encantó. El personaje como estaba descrito en el guión, no, para él fue fenomenal haber hecho a Balú en esa ocasión. Uh-huh. Otra, bueno, con la que empezamos, ¿te acuerdas de Heidi? Ah, sí, la niña de las montañas, sí, sí me acuerdo. Sí, pero que dicen que en el meme que no se llamaba su abuelito, dime tú. Ah, sí. ¿A poco su abuelito no era Dime tú? Yo siempre pensé que era abuelito Dime tú, Ay, no que ese es era cierto. su nombre. Eso ya lo inventaron, yo creo, las generaciones de ahorita. O sea, está novio, abuelito, dime tú. No, eso es lo que decía, no precisamente que se llamara así el abuelito. Pero de hecho hicieron una película hace poco, ¿no? De Heidi. Y pues la verdad está triste porque nos contaban como una novela. Heidi se me hacía como una novelota de ahora, precisamente de todo lo trágico que ella estuvo
haciendo con su abuelito. Bueno, ella se sentía muy feliz, pero no sabía todo lo que llevaba para que ella estuviera ahí. De hecho, fíjate que no sé dónde escuché un análisis que hacían de esa caricatura de Heidi, donde en realidad, pues Heidi fue esclavizada por su abuelo. O sea, si ves la temática de una manera más adulta, ya que somos adultos y que ya vemos todo eso Es lo de que la, te digo, de ya la trae un esclavitud, ya trae trasfondo. un trasfondo donde incluso en alguna ocasión comentaron que esa caricatura no era bien vista pues, ahorita con los millennials se traumarían con lo que veamos nosotros de niños. Ay, sí. Pero, o las nuevas generaciones, nada más los millennials, las nuevas generaciones dirían, ¿cómo veías tú eso? O ¿cómo? Digo, y es bueno transportarnos, como dije al principio, a que en esa época, pues era lo que había, Ujú. era lo que teníamos, Pues era lo que Canal teníamos que 5 ver a fuerzas. y la programación. No sé si te acuerdas que tú decías, si tú querías saber qué iban a pasar ese día en el Canal 5, ¿qué tenías que hacer? Sí. Comprar el periódico. Porque en el periódico venía la programación de los canales. Ay, eso no me acuerdo. Ay, ¿cómo no? ¿En serio que yo no? sí, comprabas el periódico y había una sección donde venía la programación de la televisión. Y tú veías XHGC Canal 5 y veías todas las caricaturas, los Picapiedra, Don Gato a las 6, bueno, pues desde temprano, casi siempre la barra de infantil siempre era en el Antes Canal de 5. las 7. Y sí, desde Sí, la hora de porque la ya comida. salían Desde la hora de la comida. Teletubbies. Sí, y te acuerdas. No, los Teletubbies. No, los Teletubbies. No, los que. Ay, se me fue los que decían, vamos a la cama. Que hay que La familia descansar". Telerín. Ándale, esos. La familia Telerín. Pero ahorita que estábamos recordando a Heidi, si había una caricatura que te hacía llorar, era esta. Y no digas que no. Ay, no, ya desde ahí ya empezamos mal. Sí sabes cuál es. Sí, no, o sea, me acuerdo y me da tristeza, pero sí la volvería a Pero ver. escucha la canción. Ya estoy llorando. Pero era genial, de todos modos. Era como esas, no sé qué trauma tuvo la persona que escribió la historia del pobre Remy. Sí. Que la neta era ver sufrir a un niño en cada mal, episodio. Sí. ¿A poco no? Con el corazón alegre, Ay, sí, con que Capi, con el señor Vitali. O sea, todo lo que pasó. No es que quiera spoilear, pero digo, es una serie de los 60s también. Sí. De un anime, de los primeros animes japoneses que llegaron muy aquí bueno, a México. Muy bueno. O Pues sea, sí, la porque historia era una novela. Sí, la historia una era muy novela buena. para niños. Sí, la historia se me hacía buena a pesar de que nos hacía llorar y tú decías tanta crueldad en un niño, como que no podía ser posible, ¿no? Y es que tú hacías empatía con ese niño. Tú vivías su drama, tú sentías su dolor. Uh-huh. ¿A poco no? O sea, era un drama total ver eso. ¿Qué otra cosa te acuerdas de Remy? No sé, ¿te acuerdas de algún episodio, algo que te haya impactado de esa novela? Bueno, de esa caricatura. Pues es que cada uno de los episodios tenía su tema, ¿no? Como que era así de primero te hago llorar y luego ¿Y luego con qué terminaba? Vamos a seguirle. Así como que, ok, me pasó esto, pero pues ni modo, a seguirle, no nos queda de otro. Pero viviste un drama y al final te ponen esta canción como que ya, límpiate las lágrimas y sigue caminando, ¿no? Sí. O sea, era una caricatura cruel, pero bonita a la vez, vamos. La historia de él de buscar a su mamá, ¿no? Sí. Y luego cuando lo encuentra. Cállate, no spoilees el final, que es de esos finales que, digo, con todo respeto a los animes japoneses, pero está igual que otra caricatura que al rato después vamos a hablar de ella, donde al final dices, ¿qué? Tanto que viví, tanto que sufrí con Remy para que llegara a eso. Ay, sí, qué triste. ¿No? De hecho, le mando un saludo a mi amigo Blanco, que es una de las caricaturas que le encanta. No sé por qué le gusta el drama, pero esa caricatura es una de sus favoritas. Yo creo que Blanco lloraba. Digo, lo más traumante que me acuerdo que platicábamos con él era, ¿te acuerdas cuando se murió Corazón Alegre? Ay, No, sí. no juegues. ¿Qué otra caricatura te recuerda? Pues otra novelota también era Candy. Candy. Uy, sí. ¿No? Anthony.
¿no? O sea, y yo, bueno, esa caricatura a mí realmente no me gustaba mucho, pero casi todas las niñas era así como que, ay, ¿con quién se va a quedar? ¿Con quién va a seguir? Pues era una novela para niñas. Por eso te ¿No? digo que Digo, y al final que te voy a- según yo ya- como niña la tenía que ver. Pero al final recuerda que era lo que había. No tenías otra opción. Entonces yo como niño pues me las chutaba también. Al último ya andaba yo también sufriendo con el drama de la niña paralítica y el Anthony y que se cayó del caballo y que todos bien preocupados. No, o sea, era un drama también. Ujú. No sé por qué nos metían ese tipo de dramas. Fue lo que nos hizo fuertes como generación, yo creo. Ándale. Sufrimos tanto con las caricaturas que pues, en realidad a lo mejor ahí viviste tu primera decepción, viviste tus primeros historias tristes, o Engaños. no sé, engaños. Sí, Exactamente. porque esa sí era una novela como de grandes, yo digo que era como de grandes, porque se sentía atraída por un niño, el cual era mayor que ella, y luego la dejaba, y luego que sí, que no, no, era así la neta un trauma. Pero pues como tú dices, era lo que nos ponían y era lo que teníamos que ver. Era lo que teníamos. Además, digo, había una serie de caricaturas que hablando de otro estilo de caricatura, que yo me acuerdo mucho que pues eran las relacionadas con todo lo que decía Hanna-Barbera. ¿Te acuerdas? Sí, bueno, antes de pasar a Hanna-Barbera, quiero hablar de una caricatura que a mí me gustaba mucho y también es vieja, la de Sport Billy. Sport Billy. Sport Billy me encantaba porque pues era uno de los principales monillos como que tenía superpoderes, ¿no? Que todo sacaba de su super maletín y todo lo podía resolver. Cualquier cosa que estuviera en conflicto, en problemas, lo sacaba de su maletín y era súper genial. Ándale. ¿Esa? Sí, wow. Y la cantabas, a mí me encantaba esa canción. Aparte tenía ritmo. Ándale, exactamente. Sí, esa caricatura también era una de mis favoritas. Lo que más me gustaba de Sport Billy era cuando de su mini maletín sacaba sus zapatillas con alas. Ay, sí. Que volaba, que podía volar. ¿Y te acuerdas cuál era su nave? ¿Qué era su nave? Como una... Ay, no me acuerdo cómo era. Era un reloj. Sí, algo Era así, un ¿verdad? reloj gigante, pues, Ajá. del tamaño de una nave, que transportaba diferentes épocas de la humanidad. Ujú. Y allí era donde vivía sus aventuras. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Era genial esa caricatura. No sé si ustedes estén de acuerdo con nosotros, pero nos estamos dando un viajezote al pasado ahorita. ¿A Pero poco muy no? viejo. Pero muy, muy atrás. Ahora sí, hablaremos de como tú dices, de Hanna-Barbera. Y Hanna-Barbera, yo creo que fue un parteaguas de todas las caricaturas, que hicieron. No manches, estuvimos viendo y acordándonos de tantas que hicieron, que si dices, no manches, ¿de dónde sacaban tanto? Que casi por lo general eran los mismos patrones, pero con diferentes, ellos lo querían hacer como con diferentes temáticas, ¿no? Y una de ellas, bueno, Hanna-Barbera también era los Picapiedra, ¿no? Sí, de hecho, con lo que Empezaron empezamos, fue con los Picapiedra. Pero esta también era una de las más famosas caricaturas. Escucha. Where are you? We got some work to do now. Scooby-Doo Ah, y sí. la máquina del misterio. ¿Quién no quería ir en esa máquina del misterio? ¿No? Sí. Yo me acuerdo que a mí me encantaba eso. Digo, yo creo que tanto que vimos esas caricaturas que la verdad, a mi parecer, como que llegaba un momento en el que otra vez Scooby-Doo. Pero era chido de todos modos, porque ellos siempre, no sé, te enseñaban que detrás de un monstruo, detrás de un fantasma, siempre había un ser humano que estaba disfrazado. O sea,
La máquina del misterio se encargaba precisamente de resolver los De misterios y de descubrir que descubrir era- que siempre había un humano detrás. Ujú. En realidad nunca encontraron o no recuerdo Un algún monstruo capítulo que hayan encontrado que si fuera de verdad. un monstruo real o un fantasma real, Ujú. ¿no? ¿Te acuerdas de algún episodio? No sé, hizo crossovers con Batman, hizo crossovers con diferentes personajes que en ese momento tenía la licencia Hanna-Barbera. Sí, pues sí, es como ahorita lo Disney que puede hacer con Fox, que puede hacer con un chorro de compañías que ya compró y que puede hacer, como tú dices, un crossover con quien le dé la gana. Entonces Hanna-Barbera sí también podía hacer ese tipo de cosas sin importarle con quién se estuvieran metiendo, porque eran de los mismos. Como este, Ay, guau. hasta bailas. La música era genial. ¿A poco no? Berman era uno de los principales superhéroes, ¿no? Que, bueno, de los que yo empecé a reconocer como superhéroe. Porque- Birdman, sí, claro. ¿Cómo se llama? Birdman Ay, con ¿cómo? Vengador. El Vengador, exacto, era su halcón, ¿no? Sí. ¿Era un halcón o un águila? No recuerdo. Un halcón. ¿Un halcón? Sí. No me acuerdo. Sí, ¿cómo que Está no? muy lejano de mí, pero Ah. sí es cierto. No, Ya es ves, que en serio, sí hay muchas caricaturas que ya se nos están olvidando. Es que es eso precisamente. Pero tú escuchas la música, el intro y dices, yo luego, sí la vi. Luego te Luego te transportas ubicas. a... Luego te ubicas a dónde, ¿no? Otra caricatura que a mí me No, gustaba. espérese. De ahí salía otra mini caricatura que era la hormiga atómica. La hormiga atómica. La hormiga, bueno, yo porque te digo que a mí me gustaba Birdman y ahí salía unos episodios chiquitos de la hormiga atómica. Ajá. Y la hormiga atómica era súper genial porque era chiquita, poderosa y podía también resolver cualquier tipo de conflictos. Sí, la hormiga atómica para mí fue uno de los principales personajes de mi niñez así. Escucha. La pura musiquita. Sí, ¿Te luego lo acordabas? sabes. No hablaban, no te cantaban, pero la música te iba dando el recorrido de lo que hacía. Levantaba un poste y tú veías el poste invisible. Que alguien lo cargó, pero era No una sabías hormiga. quién No era. sabías qué era Ajá. porque era una hormiga. Era la hormiga atómica con su casco y sus Sí, antenitas con la que se recibía veía las bien chido. noticias. Mm. No, el diseño de los personajes de Hanna-Barbera siempre han sido geniales y serán geniales. Y sí es cierto, qué bueno que me recordaste esa caricatura, ya se me estaba olvidando. ¿Qué otra caricatura te acuerdas tú de Hanna-Barbera? Como por ejemplo que eran superhéroes. Te voy a decir otra caricatura que era de los superhéroes que manejaba Hanna-Barbera. ¿Cuál ¿Te de acuerdas de... Ay, ¿cómo se llamaba esa caricatura? Ya vimos Birdman, ya vimos La Hormiga Atómica. ¿Sabes cuál otro había? Más bien era una caricatura donde había 3 personajes espaciales. ¿Cuál es la de los...? Dime cuál. Porque no me acuerdo cuál es la caricatura que dice. El Trío Galaxia. Ah, muy bien. ¿O cuál es? El Trío Exactamente. Galaxia es donde era un tipo que era de vapor. Un tipo que hacía Tenía como unas manotas. Ajá, hacía sus manos grandes. El Trío Galaxia creo que se metía en otra caricatura o era parte de los episodios de otra caricatura. No, de hecho eran muy poquitos capítulos y precisamente porque dicen que era muy violenta. Entonces por eso de esas no hicieron muchos capítulos. Entonces pues cada vez que los pasabas te los reventabas aunque ya los vieras, ya los hubieras visto una y otra vez. Pero esos del Trío Galaxia a mí se me hace que tenían potencial. Yo no sé si ya nos ponían a Remy. Nos ponían otras caricaturas que las aguantábamos. Entonces yo no sé por qué quitaron a Trío Galaxia. Y eso es porque eran hacían casi todas sus aventuras en el espacio, ¿no? Pues igual que los que siguen, escucha. Digo, es viejísimo esto. ¿Quiénes eran? Los Cuatro Fantásticos. Claro. Ese era un clásico también, que los veías y no te aburrías. Los Cuatro Fantásticos para mí fue de las principales caricaturas
que de niño te hacían sentirte superhéroe. Además de que pues, los Cuatro Fantásticos son de Marvel, obviamente, pero eran de los primeros que tuvieron su Auge. su caricatura. Sí. Sí, por ejemplo, antes de ellos, bueno, es que no sé de qué época eran, pero ¿te acuerdas de las caricaturas que se me olvidó recordar de los Avengers de antes? Sí. Iron Man, el Ujú. Capitán América, son de esa época, son contemporáneos, pero acá los manejaba Hanna-Barbera. La licencia órale. de los Cuatro Sí, sí, sí. Fantásticos era de Hanna-Barbera y la licencia de los demás de Avengers, de los de Marvel, o sea, no eran las mismas. Entonces, ahí lo que pasó fue que veías dos estilos de dibujo diferentes, que al final no te importaba, pues eras un niño. Pero veías los dos estilos de caricatura y decías, oh, las aventuras que manejaban en Hanna-Barbera a mí se me Ujú. hacían espectaculares, se me hacían muy padres. Hoy nada más, güey. El- ¿Qué? Hasta te quedaste muda, ¿verdad? De todos los confines cósmicos del universo se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del Creo que ese es mi top de las caricaturas de Hanna-Barbera. Sí. Los ese, Superamigos sí, era... lo supera a todas las caricaturas Yo digo que ya hemos sí, mencionado. a menos que cada quien tenga sus gustos. Pero para mí el escuchar el intro de esa canción, el intro de esa caricatura, me transporta a cuando yo con mis primos de la época jugábamos a los Superamigos. Obviamente yo siempre era Superman porque era el primo mayor. Pero estaba Superman, mi siguiente prima, que en este caso me acuerdo que era Lina, mi prima Linita. Ella era la Mujer Maravilla. Y ya los demás se repartían entre Batman, la Linterna Verde. Ya eran todos los demás. Aquaman, chiquitito ahorita. No, en ese tiempo Aquaman era el que paseaba arriba de delfines, ¿no te acuerdas? Sí. O sea, ese era diferente. Pero fíjate, esa caricatura... Y eso es algo muy padre. Porque es de las... Si te fijas, Hanna-Barbera, que en realidad eran los apellidos de los productores o de Ujú, los dueños sí, sí, sí. de la casa productora de caricaturas. El apellido Hanna y el apellido Barbera los juntaron y era el Hanna-Barbera. Yo siempre de niño pensé que era una mujer. Dije, ¿cómo una mujer es Se dueña llama. de eso? Se llama Hanna y Barbera, ¿no? Ajá. Esa era mi imaginación, lo que yo pensaba en la época. Pero pues resulta que no, que eran dos personas y era William Hanna y la verdad no recuerdo el otro nombre. Pero era muy padre porque ya esas caricaturas ya te introducían al mundo de los cómics, digo en mi caso. Ujú. Empezamos con los Cuatro Fantásticos hace rato, del trío Galaxia y de los Herculoides, de esos no había cómics, no recuerdo yo cómics, a menos que sí. Pero ya lo que eran los Cuatro Fantásticos, que era de Marvel, y este de los Superamigos, que eran de DC, Ajá. eran dos licencias de dos casas editoras de cómics diferentes, pero que Hanna-Barbera los hacía. Entonces a mí se me hacía padre, digo, yo en ese tiempo pues nunca hice esa relación, pero los Superamigos fue de esas caricaturas que duraron creo que más temporadas, fue la que más duró. Y las aventuras que se vivían con los Superamigos, para mí eran fenomenales, ¿eh? O sea, yo no me perdía, o trataba de no perderme caricaturas. Y me acuerdo cuando introdujeron a un superhéroe que se llamaba El Dorado. El Dorado era un superhéroe que tenía como un disco, tenía un círculo y el círculo era pues el calendario azteca. Ujú. Y tenía una capa roja y se hacía como invisible, era como un ser mágico, estaba chidísimo. Jefe Apache, Ujú. uno que era un tornado, que iba volando, sí, también. era como un chinito, iba volando, no me acuerdo Ujú. su nombre. Todos esos personajes, aparte de los tradicionales que De acabamos de los mencionar, gemelos fantásticos. los gemelos fantásticos. Poderes de los gemelos fantásticos, actívense. Y tú eres la mujer, ¿en qué te transformabas? Siempre la mujer se transformaba en un animal y el hombre, no sé por qué, en algo de hielo. O sea, era el poder más, no, Sí. si no inútil, el más, no sé, o sea, ¿cómo te van a dar un superpoder y tu superpoder es convertirte en cualquier cosa de hielo? No. O Bueno, sea, al final de cuentas salvaban siempre la... sí, con su amigo el El changuito, episodio. ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Glint o algo así, no me Ajá. acuerdo. Pero ellos tres ayudaban siempre de alguna manera, ¿no? Pero sí, o sea, digo, esos poderes. Siempre, no sé, ella se convertía en un águila real Ujú. y el otro se convertía en una cubeta, porque tenían que transportar algo en la cubeta y él tenía que ser la cubeta para llevar esa agua, no sé, o sea, se me hacía tan... Ay, dilo, pero bueno, no, dilo. tan estúpido ese poder. Pero era divertido, digo, de niño te divertías, pero estaba genial.
No, pero aparte, Aquaman, ¿cómo lo ponían, como tú dices, con los delfines? ¿Cómo se escuchaba, el sonar? Su sonar, exacto. Sí, no sé, sonar. Cuando, les enviaba que auxilio a los animales, algo así, ¿no? Digo, y realmente en esa caricatura, para que Aquaman salvar el día, pues tenía que hacer una aventura en el mar. Sí. Porque tenía que ayudarse por sus delfines, por sus caballitos de mar, por sus peces, por sus ballenas. Que por eso fue un tiempo tanto la carrilla para ese superhéroe. Porque decían, bueno, pues es que tú hablas con los peces. Y no, ya cuando te explican después que él no habla con los peces, o sea, no platica con los peces, en realidad él les ordena qué hacer. Uh-huh. De hecho, yo te voy a decir que ahora que salió la película de Aquaman, uh-huh, para mí me super fascinó que como esa caricatura de Aquaman, que eran esa que estamos mencionando, la hayan transportado al mar real. Bueno, se puede decir como si fuera real en esta película de Aquaman. Como tú dices, cómo hicieron los animales, cómo les hablaba, a mí se me hizo súper genial que todo el mundo decía, ¿cómo van a hacer a ese superhéroe debajo del agua? Ahora, imagínate, algo muy, digo, ya casi vamos a hablar de super amigos, pero para mí esta serie me fascinaba. Lo que en su época fue Aquaman, que era pues como la burla, digamos, al que le hacían bullying de los super amigos, porque... Pero eso fue hasta hace poco, sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo no me acuerdo que lo hicieran en nuestro tiempo así tan... ¿Qué? ¿Tan poderoso? Tan burla. Ah, tan burla. Bueno, no, digamos que era una burla entre gente que veía superhéroes, digamos. Digo, sí, los que leían los cómics. Exacto, recordemos que el auge de los superhéroes ya viene desde que empezaron las películas realmente de superhéroes. Porque ahorita pues ya todo el mundo sabemos, ya hay videos de superhéroes y te explican las películas, te explican qué pasó, por qué. Pero en ese tiempo pues si tú sabías de los cómics o leías cómics de superhéroes, entendías por qué la burla hacia Aquaman, por qué eso, ¿no? Pero resulta que ahora, y con toda la razón, le dan su lugar en esta película porque Aquaman se podría decir que es el ser más poderoso de la Tierra después de Superman. ¿Por qué? Simplemente él controla toda la fauna marina. ¿Qué porcentaje de la Tierra está llena de fauna agua marina? De hecho hay lugares inexplorables, grandísimos territorios inexplorados todavía por el ser humano en la fauna y en el fondo del mar, y que Aquaman controla. O sea, hay cómics donde Aquaman te controla al Kraken. Sí. De hecho, en la misma película, que él controle al Kraken y a todos los seres ocultos que están en lo más profundo del mar, digo, lo hace, él puede, de hecho hay cómics y hay donde Aquaman invade la Tierra porque pues, ya está cansado de los humanos, de que pues todo lo que en la película su hermano está enojado con la humanidad porque pues todos los desechos se los echamos a ellos, los echamos al mar. Toda la suciedad la arrojamos al mar. Y entonces ellos, pues es como si te estuvieran arrojando toda la basura del espacio a la Tierra, a tu lugar donde vives, a tu casa. Pues para ellos es así, porque también estás matando a su fauna. Está por demás explicarlo, pero Aquaman ya es un ser poderoso. De pasar a ser una burla, es de los personajes más poderosos del universo de DC. Así de fácil, entonces... Sí, no, y no podemos dejar de largo, pues también la Mujer Maravilla, que era, pues como a mí, como mujer, era uno de los personajes que me encantaban, ¿no? Claro, además, la mayoría de los personajes de los superamigos eran hombres. Sí. ¿Cuántas mujeres sabían realmente como superheroínas? Nada más era la Mujer Maravilla y la hermana de los Gemelos Fantásticos. Eran las dos únicas mujeres. De hecho, de enemigos había más mujeres. Porque estaba la mujer que se hacía gigante, estaba Gatúbela, estaba Hiedra Venenosa, o sea que también eran parte de la Legión del Mal que peleaban contra los superamigos. Pero eran más mujeres. No sé si había otro personaje femenino, pero bueno, de los superamigos es eso. ¿Quieres que recordemos otra caricatura? A ver, ¿cómo cuál tienes ahí en mente? Esta, a ver, escucha. El fantasma del espacio. ¿Te acuerdas de esa? Sí, también me acuerdo. Pero de esa sí es una de las que ya se me está olvidando.
pero fíjate que lo que tienen es que la música casi toda como que es para recordarse, ¿no? Como para decir, esta música me transporta a mi infancia porque eran del tiempo de las caricaturas. Pero la infancia de... ¿A poco no? Digo, Sí. es que estamos hablando ahorita todo lo referente a Hanna-Barbera, que eran caricaturas, empezando desde los Picapiedra, que eran de 1960. Nosotros vimos estas caricaturas en los 80s, en nuestra infancia, ¿sí? Entonces eran caricaturas que ya habían pasado 20 años. Y apenas, bueno, Y también... apenas para nosotros estaban llegando, ¿sí? Entonces eso es lo que las consideramos como parte de nuestra infancia, Ujú. aunque no son de nuestra época la manera en la que, no la manera, sino el tiempo en el que fueron concebidas esas caricaturas. Pero son de las que nos acordamos nosotros. No, y yo creo que fue de las que rescataron para tener alguna programación en los canales, como para tenernos entretenidos como niños, ¿no? También una de las que me acuerdo, bueno, no sé, esa era como más, yo siento que era como más de niñas, que eran las Gatimelódicas, algo así. Eran, de hecho salen, ¿sabes dónde? En Sabrina. Pues es que las gatimelódicas, Ajá. se decía así, o Sí, no, algo así. Tenían otro nombre, pero las Putzi, Pussycat. ándale, esas eran. Y yo me acuerdo que salieron en unos episodios de Sabrina. Se Sí, llamaban Joyce y las gatimelódicas. Ujú. Pero Y esto sí. digo que como que era más de niñas, ¿no? Pues es que eran parte del cómic de Archie Archie. también. Archie, porque Ujú. Archie, Riverdale, que ahorita es la Ujú. serie que está, Archie, están ambientadas en el mismo universo. Ujú. Entonces las Pussycats pues son parte del universo de Archie, por lo tanto son parte del universo de Sabrina, la bruja adolescente, Ujú. que eran del mismo cómic. Por eso, si ven las series que ahorita están Hay de un- Riverdale y está Sabrina, pues hay unos episodios donde salen las Pussycats, que así se llaman el grupo que tocan con Sabrina, y que pues tiene que ver, es el pueblo que está al lado de Riverdale, donde Ujú. viven ellas. Ujú. Por eso se ambienta así, pero pues eres interesante. Y te voy a ser sincero, a mí esas caricaturas no me llamaban la atención. Pues es que te digo que eran Todas- como más para Pero niñas. es que todas las caricaturas que eran como un musical, o sea, no. A mí no me gustaban, no me No. gustaban. Digo, obviamente pues yo era de superhéroes, Sí. de cosas chidas, no de ver a unas mujeres vestidas de gatitas bailando. No. No, ¿sabes por me qué lo veía gustaban. ahí? Porque salía un tiburón, que no sé qué hacía, un tiburón que le llamaban mandibulín. No sé si te acuerdas de ese mono, de hecho tenía una frase muy icónica. Yo te la digo. A ver, Nadie me respeta. ándale, esa. Y ese como que ya le metía otra. Escucha. Mandibulín era genial. Sí, por eso A te mí me digo, le caía daba una bien. frescura a la caricatura. Y fíjate, este también canta y me caía bien. Sí, no sé por qué, pero pues era un tiburón gigante Mm. que era bien buena onda. Pero era- que dices, era ¿qué bien hacía chido. ahí, no? Se peleaba contra monstruos también, para defender a sus amigos. Ujú. Entonces, era genial, digo, a mí me encantaba Mandibulín, no sé por qué, y más su frase de que siempre había algo que le pasaba, ¿no? Y nadie me respeta. Exactamente. Sí, Mandibulín era genial. Y hablando de animales Raros. acuáticos Y raros, me acuerdo que no sé si salieron juntos, pero había un pulpo también, ¿no? No sé si tú Llamado te acuerdas. Manotas. Ándale, Ese también se Manotas. metía mucho en problemas. Era un sí. pulpo morado Ey. con unos ojotes Sí, y que siempre andaba bien raro. metido, era muy raro eso. Y digo, tenía tantas caricaturas Hanna-Barbera que no manches, desde ahora que estamos viendo todas las Pero se caricaturas. daban el lujo de hacer la principal y meter todavía esos pequeños, Ujú, sí. ¿cómo se puede decir? Segmentos de otras. Como subcaricaturas Ándale. dentro de la caricatura, ¿no? Sí, No sé, por ejemplo, ¿te acuerdas de la Pantera Rosa? sí, también. La Pantera Rosa era genial. Y que tenía dentro al inspector, tenía dentro al oso hormiguero Ándale. y tenía dentro otra caricatura también, no recuerdo Otro monito cuál que era. parecía como un huevito.
No me acuerdo cómo era ese. Un huevito. No, era era ¿no es de donde el- salió el Little Pizza? Pizza. Que Ándale, parece un ese, ¿verdad? Un personaje narizón que siempre estaba de pleito con la Pantera Rosa. Sí, parece. Pero era el inspector. A ver, pero... Era el mismo personaje. Pero bueno, ya nos estamos yendo a otro personaje clásico de las caricaturas. Que incluso si lo ves ahorita, ese personaje de la Pantera Rosa. Bueno, en este caso nuestros hijos lo ven y les gusta, les entretiene. No, y más la porque no caricatura. hablaba. O Eso, sea, ese no era, hablaban. era genial porque no Era la hablaban. manera de transmitirte una historia Sí. sin necesidad de mencionar una sola palabra. Ujú. Era genial ese tipo de animación. De hecho, pues el narrador era el único, el que te estaba, pues sí, Ajá. narrando precisamente. Lo que estaba pasando en la historia. Ujú. Escucha esa. A ver si te acuerdas cuál es. En primer lugar viene Pedro Bello en su súper heterodito. Le siguen Brutus y Listus en su Volkswagen. ¿Qué son los carros, En cuarto lugar, ¿cómo se llama? Autos locos. Autos locos, algo así, ¿verdad? Que era una carrera en donde, no sé, la imaginación de los creadores de la caricatura era hacer los autos más locos. No, y que eran bien tramposos todos se hacían trampa. Habían unos coches que eran unos cavernícolas, había un coche que era como el de la familia Monster. Otros matones. Había uno que volaba, había uno... y la carrera era divertidísima. Había uno que era como que eran un oso y el campesino que iban como de una granja, no sé. Sí, también. Y esos también eran sus coches. Y estaba clásico Pulgoso, Ujú. junto con uno que era como un varón, uno Ujú. dientón, que ese siempre era el malo en varias caricaturas de Hanna-Barbera. Y era el siempre más malo, tramposo, y era el más ese. tramposo de todos. Pero esta era genial también, era divertida. En ese tiempo de Hanna-Barbera, yo creo que cualquier caricatura que veas de ellos, de Hanna-Barbera, te entretenía. No, y aparte que no le pensabas tanto. Y además, ese era el objetivo. Ese es un punto que yo siento que fue importante con ese tipo de caricaturas, que no estaban tratando de venderte un juguete. Ándale. Su objetivo era entretenerte en la televisión, porque después de estas caricaturas, ya cuando empezamos la época de los 80s, que ese va a ser otro podcast que vamos a hacer, en continuación con esas caricaturas que vimos de niños, ya esas caricaturas se enfocaban en venderte juguetes. Que vamos a hablar de eso en su momento, pero esas caricaturas, no, estas de Hanna-Barbera, de toda esa época, no te vendían juguetes, te vendían entretenimiento puro. De que tú te divertías y querías ser alguno de esos personajes, ¿no? Sí, bueno, esa caricatura que estás nombrando ahorita, sí me gustaba, por tanta diversidad de monillos que tenía. Y a mí Exacto. me encantaba Pulgoso, ¿verdad? Claramente, la forma en cómo se reía, me encantaba. Me encantaba Pulgoso. Esta siguiente caricatura, tú me has agarrado de carrilla. Porque yo me sé la canción de esta caricatura, que creo que tú ni la viste, o no sé si la oíste mencionar. Creo que sí, a ver, si ¿Sí? es la que pareces gay. Escucha, por favor. María, es vuestra amiga la abejita, que busca en todas las flores. Ay, ¿A poco no te llega el sentimiento No. de esa canción? Escucha eso, es una belleza. Maya, Maya, No, te escuchas bien gay, ni la cantes. Esa caricatura me transporta a mi infancia directamente, por eso me gusta. Además, estaban padres las aventuras de la abeja maya. Creo que esa era una caricatura, no sé si francesa o europea, pues. No era de manufactura americana. Pero estaba padre, a mí me gustaba, me encantaba. No, sí la llegué a ver, sí, o sea, estaba chida las aventuras que tenía la abeja maya. Era, ¿sabes como cuál? Digo, en su momento lo hablaremos, pero se me hacía como que vivía las aventuras de la competencia de la abeja maya. Y esta era una caricatura que era de otra abejita. ¿Y Pero qué? era como si estuvieras viendo Remy en un insecto. Ah, chis, ¿cuál era? José Miel. Ah, No sé si alguien se acuerda de esa caricatura de José Miel. Que también era una caricatura que te hacía sufrir porque el pobre José Miel todo le pasaba. no me acuerdo si también buscaba a su mamá. Creo que también buscaba a su mamá. La aventura era encontrar a su mamá, la reina del panal, la Ujú. reina abeja. Que él estaba, pero tenía unos ojotes y siempre estaba llorando. O sea, esa abeja me Bien. desesperaba porque se hacía. La aventura era:
te hacías amigo de un insecto nuevo, un escarabajo, Ujú. y resultaba que al rato las hormigas eran un ejército y mataban a todos los escarabajos y ahí mataban a su amigo. Y él se quedaba con una pata de su amigo así llorando, ¿no? Ah, sí o es cierto. y tú llorabas, digo. Bien dramático. Era muy dramática esa. Por eso me gustaba más la abeja maya. La abeja maya era alegría, era una abeja niño que andaba buscando a su mamá también, pero que tenía aventuras chidas, aventuras bonitas. Y la otra no, era un drama como Ujú. Remy. ¿Sí? Pero acá se había matanzas, eran insectos, no eran seres humanos. Pero tú como niño, pues hacías empatía con esos Sí, insectos, ¿no? a lo que voy es que fíjate que cuántas caricaturas nos metían con traumas y lo superamos. Pero fíjate que la mayoría, digo, otra vez vuelvo a decirlo con todo respeto a la cultura japonesa, pero no sé qué tienen los japoneses, pero tienen unos traumas que incluso en caricaturas actuales, en películas actuales, muy buena la animación, pero tienen unos traumas, pero gachos, así de que no sé por qué te tienen que traumar a ti como espectador para Ujú. hacerte entender una historia. No sé si tiene que ver con lo que pasó desde la bomba atómica o no sé, o si siempre ha sido desde ahí su cultura de superación, de enfrentar todas las desgracias que tienen y a pesar de todo seguir avanzando, porque en el caso de Remy, en el caso de José Miel, tenían desgracias, pero ellos seguían avanzando, seguían viviendo su aventura y Sí. iban llorando, pero dejaban la desgracia atrás y tenían que seguir. Entonces, como que era una enseñanza que había detrás. Pero pues tú terminabas llorando, terminabas traumado, terminabas con un tic en el ojo después de cada episodio por lo que acababas de ver, ¿no? O tú te encariñabas con los personajes que después te los mataban, era como un Game of Thrones, Ándale, pero para sí. niños, ¿no? O sea, era algo así donde tú ya te encariñas con el personaje y te lo matan. Ándale. Ah, quien conoció otro personaje, te lo matan. No, o sea, ya estaba, digo, como niños, pues a lo mejor te sirvió de algo, pero lo recuerdas ahorita al escuchar cualquiera de esas canciones y regresa el trauma, ¿no? Por eso es lo que te digo, o sea, tantas cosas dramáticas que nos metían de niños y eran superadas por nosotros, así como que decíamos, bueno, de todos modos sigo viendo el otro capítulo. Es que regresamos a lo mismo. En esa época no había un Netflix, no había un internet, No, era lo que había en la tele. a fuercitas Entonces veías. nos chutábamos lo que había. Oye, y lo peor era que por decir cuando tenían una secuencia y al que ponía los capítulos, ponía el capítulo número sí, 1, sí, no era juegues. traumante eso, ¿eh? Creo que aquí no había un orden, o a lo mejor lo hacían adrede para traumarnos, porque por Más. ejemplo, veías una caricatura que decía, aparecían dos Bs, así como que en forma horizontal, dos Vs, y una C que significa en japonés continuará, y tú decías continuará, y al otro día te ponían el primer capítulo de cómo empezó todo, y tú, no, o sea, no puede ser. No, y que estábamos ya sentados a tales horas, como por decir, es a las 5 de la tarde y ya muy sentadillos esperando el capítulo. Claro, y... después de haber comido y haber hecho tu tarea, ya podías ver la tele. Ujú. Exactamente, no como ahora que los niños ya ven la tele todo el día. Ándale. Y que nos teníamos que esperar a ver cuándo nos ponían el episodio en el que nos habíamos quedado, ¿no? Y que ahora pues ya cualquiera ve echa los capítulos en un ratito. Sí, los niños se sientan en el celular, se sientan en el Netflix, se sientan en cualquier sistema de streaming, en Disney Plus, y ya ven todas las caricaturas, y por eso precisamente yo creo que a los niños de ahora, que está bien porque están viviendo su época, y así les tocó vivir su Sí, época. sí. Cada uno, yo digo que ni nuestra época fue mejor ni fue peor, pero tampoco las épocas de los demás. Simplemente, pues No, te a tienes nosotros que nos adaptar. gusta porque fue la época en la que nosotros vivimos. Claro, fue la que nos tocó vivir. Sí. Fue esa época y yo siento que somos de las generaciones, la generación X, de las más afortunadas porque nos ha tocado vivir unos cambios tan drásticos a lo largo de nuestra vida, Y obviamente. qué chido que lo hacemos viviendo paso a paso y veas ahorita en dónde vamos. Y sí, eran diferentes caricaturas. Ahora, estas caricaturas que mencionamos hoy siento que son de las más antiguas. Me gustaría que continuemos con otra parte del podcast porque obviamente a lo mejor a algunos se les ha de haber hecho aburrido porque algunos no se identificaron o algunos
han de haber dicho, no, esas caricaturas yo ni las vi o ni llegó a mi ciudad o digo, porque allá a Celaya sí llegaban las caricaturas estas que estoy mencionando. Aquí creo que veían al Duende Bubulín, ¿no? Ay, ese yo no lo vi. O algo yo no así. sé quién chiflas te inventó eso. A mí me han dicho que aquí veían al Duende Bubulín. Yo no. Y aquí veían caricaturas que yo no veía en Celaya. Aquí en León veían unas caricaturas que en Celaya no me tocó ver. Que quiero que precisamente hablemos de esas que tú sí viste y que yo no vi. Pero también de las caricaturas ya más actuales. ¿Te gustaría que platiquemos de otras Más bien ya serían de los 90s, ¿no? De los 80s. No. Estas caricaturas fueron de los 60s y 70s. Por que eso, pero hablamos. yo los vi en los 80s. Por eso. Ok. Es lo que estamos diciendo de los, de los ok, 80s. sí. No de los 90. Vamos a hablar de las caricaturas que vimos en los 80s y que fueron precisamente creadas en los 80s. Que fueron más ok, actuales. ok. Que fueron. Que sí, es lo que comentábamos. Estas caricaturas sesenteras, setenteras, a nosotros nos las transmitieron en el canal que veíamos, ya sea en el canal 5 o Imevisión. Veíamos estas caricaturas, pero pues eran caricaturas de hace 10, 20 años atrás. Ujú. Ahora quiero que hablemos en el siguiente podcast, que nos acompañen para recordar también, pero vamos a hablar de otro tipo de caricaturas más actuales como Transformers, como... No digas, mejor. Bueno, de ese tipo. Que todos nuestros amigos geek nos digan de qué caricaturas se acuerdan, cuáles nos faltaron o cuáles quieren que hablemos. Exacto. ¿Cuáles quieren que pongamos? Porque ahorita estuvimos poniendo el intro de algunas pues no tienen intro, simplemente nos acordamos porque empiezas con una caricatura y te acuerdas de otra, y te acuerdas de otra, y así va, vamos recordando esa nostalgia de cuando de niños te sentabas, como dices, veías un rato la tele y luego te salías a jugar, ¿no? Eso es lo que te hace regresar, eso es lo que te hace vivir y te saca una sonrisa. El hecho de que ustedes, si a lo mejor ustedes escucharon algún intro y les sacó una sonrisa, creo que cumplimos el objetivo de este podcast, que era transportarnos a esa Sí. época, revivir Ujú. lo que a lo mejor ustedes vivieron, cómo jugaron, cómo se sentaban enfrente de ese televisor a ver esa tele, y que espero que hayan sido cosas buenas y positivas y bonitas de la infancia, porque a muchos vivían cosas fuertes en su infancia y las caricaturas te sacaban de ese mundo. Sí, Te sobre todo transportaban. Remy. Bueno, en el caso de Remy y José Miel, hagamos un pequeño paréntesis, porque no, pero yo me refiero a todas las demás. Yo creo que sí te transportabas y vivías otras aventuras que te hacían salirte un poco de la realidad. Eso sí. No sé si quieras agregar algo más para esta primer parte de las caricaturas que vimos de niños. No, yo les quiero agradecer que nos hayan escuchado. También esperamos sus comentarios. Si alguna caricatura que no mencionamos, ustedes la mencionan, y en el otro podcast pues la mencionaremos para agrandar más esta... Sí, que nos recuerden cuáles eran las caricaturas que ellos vivieron y que a lo mejor no mencionamos, pero como dijimos, tenemos otra lista de la cual vamos a hablar en el siguiente podcast, y va a ser una sorpresa porque algunas caricaturas también tienen unos datos muy interesantes que les aseguramos que no sabían. Sí. ¿Te parece? Muy bien, entonces les agradecemos y no nos queda más que nos busquen en nuestras redes sociales. Así es, recuerden que ya contamos con un grupo de Facebook, una comunidad, la comunidad de Very Nice y Cometa, para que ahí comenten, platiquen, sugieran, igual a todos los que comentan nuestros videos, que le dan un like, saben que pues, nos ayudan a seguir haciendo esto. ¿Por qué? Porque más allá de una ganancia es una plática de amigos, una plática de familia, un recordar, y que se pasen un ratito a gusto con nosotros. Esperemos que lo estemos logrando, que mínimo estén trabajando, estén haciendo el quehacer y se rían, saquen una sonrisa o les recuerde algo. Con eso es más que suficiente para nosotros. Nos despedimos, muchas gracias por su atención, que descansen, buenas noches. Besotes, bye. Ayudan a seguir haciendo esto. ¿Por qué? Porque más allá de una ganancia es una plática de amigos, una plática de familia, un recordar, y que se pasen un ratito a gusto con nosotros. Esperemos que lo estemos logrando, que mínimo estén trabajando, estén haciendo el quehacer y se rían, saquen una sonrisa o les recuerde algo. Con eso es más que suficiente para nosotros.
Nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Que descansen. Buenas noches. Besotes. Bye.